y quiero que leamos el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el texto que nos va a servir hoy de estudio, que es capítulo 4, del versículo 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios de esta manera en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Oremos. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias por estar con nosotros esta noche, porque sabemos que tú te haces presente en medio de aquellos que te aclaman y tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Así que, Señor, te damos la bienvenida esta noche y oramos para que tú toques cada vida, cada corazón, y que, Señor, pues podamos sentir tu presencia y sentir tu cuidado y sentir tu palabra en nuestra cabeza. Que podamos, Señor, ser dirigidos por ti. Oramos por los que están por venir, Señor, para que reciban también esta palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto. Creo en ti, como creo en Jesús, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti, porque si no creyera, mi alma huérfana fuera, y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti, a pesar de las dudas,
y cual reprobos viva. Oh Jesús, creo en ti. ¿Cuántos creen en Jesús? Creo en ti, al mirar la belleza de tu magna creación. Creo en ti, cuando escucho el reír de tu gente feliz. Creo en ti, percibo las quejas de los míseros parias que hasta ti se acercan con sus ansias de amar. Creo en ti, pues me diste tu mano cuando en mis densas tinieblas. Creo en ti, porque tú eres el fuego que calienta mi alma con tu amor sin igual. Creo en ti, aunque otros se burlen y un iluso me juzgue. Oh Jesús, creo en ti, creo en ti, pues me diste tu mano cuando yo estaba solo. Oh Jesús, creo en ti. Oh Jesús, creo en ti. Damos gloria a Cristo. Bueno, vamos a la palabra, hermanos. Y vamos a leer otra vez Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a estar meditando hoy bajo el tema probado en el desierto. No es probado de degustado, sino que probado de prueba. Probado en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está:
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Oremos. Padre bendito, gracias por esta palabra. Una vez más estoy orando para que tú hables a través de mis labios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, pónganse cómodos, disfruten del lugar donde están y gócese conmigo en la palabra. Amén. Quiero hablar esta tarde, noche, acerca de este tema, probado en el desierto. Y quiero empezar esto diciendo que el desierto siempre se ha caracterizado por ser un ambiente inhóspito, o sea, muy difícil para vivir, seco, caliente, y además está simbolizando o tipificando la escasez y la falta de recursos. El desierto, cuando aparece en la Biblia, nos está tipificando ese tipo de cosas. Al estar Jesús 40 días en el desierto, estaba afrontando todo tipo de situaciones adversas al ser humano. La sed, el hambre, el cansancio, la soledad. Estaba a expensas del medio ambiente y también de las fieras que viven en esos lugares, culebras, todo tipo de reptiles y animales salvajes. Algunos se preguntan, ¿por qué Jesús estuvo 40 días aislado y en el desierto? Pudo haber estado en la casa de Lázaro, ¿verdad? Encerrado en un cuarto. Pero ¿por qué en el desierto? El versículo 1 nos da cierta información. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjense bien que dice Espíritu con mayúscula. Quiere decir el Espíritu de Dios. Y ahí nos da cierta información. Dice, para ser tentado por el diablo. Sin embargo, el objetivo principal lo podemos decir en varias cosas, porque la respuesta yo creo que es una respuesta múltiple, no solamente a lo que se refiere a la Escritura, si hay más cosas detrás de todo esto. Aprendemos, número 1, a valorar los tiempos en los cuales nos hace falta de todo. Y lo que tenemos es muchas veces únicamente la misericordia y la gracia de Dios. En los tiempos de escasez valoramos, ¿verdad?, al Señor, a Dios y su misericordia, ¿sí o no? Amén. También la confianza y la fe se incrementan en estos momentos, porque estamos dependiendo más de Dios. Amén. Cuando hay abundancia, la gente se olvida de Dios. Es lo que vimos la semana pasada. El Señor Jesús también es nuestro maestro. Acuérdese de eso. Él es nuestro maestro y nosotros somos sus alumnos, somos sus discípulos. Y a través de esto que está pasando, nos está enseñando a vivir en la escasez. Amén. Yo creo que el apóstol Pablo también pasó por ese proceso. ¿Por qué? Porque él dice, yo he aprendido a vivir con mucho, pero también he aprendido a vivir en escasez. ¿Por qué? Porque posteriormente a lo que él era, pues empezó a vivir una vida diferente, ¿verdad? A pesar de que él tenía una manera de vivir porque construía tiendas, pero él estaba dedicado al 100% a la palabra de Dios. Amén. Cuando estamos en soledad, hermanos, esto nos impulsa, nos empuja a hablar con Dios, ¿sí o no? En los momentos de prueba yo me he dado cuenta que lo que me funciona es tener comunión con Dios. Y mire, yo ya lo he hecho de manera, que le dijera, programada, es decir, no me siento bien. Y el año antepasado me fui 3 días yo solo. Sin hija, sin esposa, sin nada.
y me fui a arrinconar a un hotel a orar, a estar en la presencia de Dios. Y mire, eso me hizo sentir renovado, ¿verdad? A veces necesitamos eso, hermanos, ¿verdad? Y por eso el Señor Jesús, ahora que iba a comenzar su ministerio, estaba haciendo todo esto. Ahora, quiero que vea algo. Algunas personas en la época del Señor Jesús pensaban que el desierto era el lugar donde habitaba Satanás. O sea, así decían, el patio de Satanás, el desierto. Pero esa es una cuestión de dichos, ¿verdad? Eso era lo que se creía en esa época. Ahora también quiero que vea esta contradicción. Mire, Adán fue tentado en un lugar perfecto. Fue el paraíso. ¿Y qué le pasó a Adán? Perdió. Ahora, Jesús venció la tentación en un lugar horrible. Todo lo contrario, ¿se da cuenta? Ahora, ¿qué pretendía Jesús al mostrarnos a nosotros este desafío y precisamente en ese lugar, en el desierto? Número uno, que como seres humanos somos muy vulnerables a caer en la tentación y el pecado. El hombre, mire, está muy débil en esa parte. Lo interesante de todo esto es darnos cuenta que en Cristo podemos vencer la tentación. Amén. La tentación es una antesala al pecado. Todavía no ha entrado a la sala del pecado. Es como que si estuviera en la recepción, ¿verdad? Y ahí está siendo tentado. Y usted tiene la opción de entrar a la sala del pecado o irse de ahí, ¿verdad? Así es más o menos como funciona eso. Jesús fue tentado en todo. Vamos a ver y vamos a analizar la manera en la cual Satanás tentó al Señor Jesús y por qué lo hizo, qué propósitos tenía, cuál era el objetivo de Satanás. Y esto es muy interesante. Lo primero fue que Satanás le ofreció como un atajo, digamos, como quien dice, mira, si te metes por esa puerta vas a llegar más rápido allá afuera, ¿verdad? Algo así. Versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si nosotros leemos el versículo anterior, nos damos cuenta que él dice tenía hambre. Por supuesto, había ayunado, ¿qué? 40 días y 40 noches. Yo nunca he hecho eso, ¿no? Yo creo que solo el Señor Jesús ha sido capaz de hacer eso. He hecho ayuno lo más largo 7 días, hasta ahí nomás. Y pues por la edad, la diabetes y la presión arterial, pues ya uno ya no puede hacer eso porque tiene que tomar un montón de pastillas. Pero bueno, la primera tentación que estamos viendo ahí fue la de convertir las piedras en panes. Aquí hay una primera intención de parte de Satanás con esa tentación. Al hacerlo, le iba a dar la posibilidad para que la gente pudiera comer, o sea, las multitudes. Y entonces estas multitudes le iban a clamar. Ya el Señor Jesús más adelante hace un par de cosas parecidas, ¿verdad? Aunque la gente no llega a darse cuenta qué fue lo que pasó, porque básicamente es algo que sucede dentro del círculo. O sea, el Señor se mueve ahí dentro de sus 12, ¿verdad? Y reparte la comida y la comida alcanzó, la gente come y es un milagro que pasa prácticamente desapercibido. Pero en este caso es algo diferente porque lo que quería Satanás es mostrarle al Señor Jesús que hay un camino más corto para llegar al objetivo. Esto es lo que en el mundo se dice que el fin justifica los medios. Y mire, en las cosas del Señor no es así, ¿verdad? Quiere decir que podemos tomar atajos para llegar a nuestro objetivo, no importando si esos atajos no son agradables a Dios. Satanás siempre va a sugerir
que hagamos ese tipo de tratos, diciendo que podemos llegar a una situación legítima, pero haciendo cosas ilegítimas. Por ejemplo, alguien que se ha enriquecido con la corrupción, con el narcotráfico, con la prostitución, qué sé yo, miles de cosas, ¿verdad? Y que de ese producto pues hace caridades a iglesias, a fundaciones, a personas desvalidas. ¿Usted cree que eso es bueno? Ahí estamos hablando de esto, de los atajos, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que nosotros veamos cómo responde el Señor. Jesús responde en el versículo 4: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, es más importante, mis queridos hermanos, la comida espiritual que la comida física. Es cierto, necesitamos el alimento para poder subsistir, ¿verdad? Pero yo creo que algunos como que tomamos más del que nos hace falta, ¿verdad? Porque por eso es que ya la ropa no nos queda. En este caso, el Señor está dándonos a entender a nosotros que las cosas materiales nunca van a sustituir lo que sí nos va a traer bendición. ¿Qué es lo que nos trae bendición? Ocuparnos de las cosas espirituales. Amén. Amén. Bien, sigamos adelante. Dice el versículo 5 y 6, la segunda tentación se basa en lo espectacular, se basa en el lucimiento personal con lo extraordinario. Y aquí me voy a detener un ratito con algunas cosas que quiero decir. Dice, entonces el diablo le llevó, versículo 5, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Dice que lo llevó hasta la punta del templo, lo más alto, y le dijo, aventate. Fíjense lo que está haciendo Satanás. Porque dice, escrito está. Si eres hijo de Dios, dice, el Señor mandará ángeles para que no te caigas, no te hagas daño. O sea, todo eso es cierto, hermanos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Imagínense que Jesús hubiera llegado flotando al templo, así como que va en una nube, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo hubiera caído de rodillas ahí. Podría haber sido aclamado como el Mesías desde el principio. ¿Sabe por qué? Porque las cosas sobrenaturales nos llaman mucho la atención a los seres humanos, ¿sí o no? ¿Por qué hay iglesias que están llenas y retumban de gente, verdad? Y mire, no es una doctrina sana la que se predica ahí, pero usted vaya allá a la Bonnie Brown, allá en el centro, la Iglesia Universal, tiene miles de personas. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Están hablando de cosas sobrenaturales, de milagros, pero también le cobran al pobre fulano. Pase por la puerta de los milagros, pero antes de pasar deje sus $5, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ahora, están utilizando ese tipo de cosas para que la gente se entusiasme. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos nos entusiasmamos con todo lo que es emocional. ¿Sí o no? Hay iglesias que pasan horas en eso, ¿verdad? No se predica la palabra, pero está ahí la gente cayéndose, ¿verdad? Hay otra gente que está vomitando. Pasan tocando alabanza 2 horas y la gente saltando por todos lados, ¿verdad? Parecen frijolitos saltarines.
O sea, todo ese tipo de cosas, mis queridos hermanos, son tocante a las emociones. ¿Por qué? Porque a nosotros como seres humanos nos gusta ese tipo de cosas. Ahora, las cosas sobrenaturales, hermanos, hacen que nosotros estemos pensando en algo que realmente nos está afectando la vista. Estamos creyendo por vista, no por fe, ¿verdad? El creer en Jesús por fe es algo que va más allá de lo sobrenatural, ¿sí o no? O sea, usted está creyendo en algo que usted no ha visto, ¿verdad? Sino que usted cree por fe. La fe es la que lo mantiene a usted firme. Y eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros, que tengamos esa fe firme. Él hubiera evitado, el Señor Jesús, el rechazo, la traición, el calvario, pero ese no era el camino adecuado. ¿Por qué? Porque el camino adecuado era pasar por el calvario, ser crucificado, derramar toda su sangre. ¿Para qué? Para que hubiera realmente un perdón de pecado. Ahora, el problema con esta tentación estriba en el hecho de tomar los caminos cortos para poder llegar al objetivo, y no el camino largo, que es el que Dios nos ha trazado. Amén. Mire, es importante la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí o no? Amén. Es importante. El mensaje del Señor es importante todos los domingos. Y tiene que dejar algo en su corazón. Usted tiene que salir reflexionando para su casa y decir, es cierto lo que dice el Señor. Yo tengo que ser una mejor persona esta semana. Yo tengo que hacer algo bueno por alguien esta semana. Pero ¿qué tal si yo me la pasara gritando aquí todo el sermón? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Y hay gente que el sermón se trata solamente de eso. Denle gloria al Señor, alábale que Él vive, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en esencia no hay nada para que nosotros podamos tenerlo aquí en el corazón y que nos sirva para algo. Amén. Y es lo que tenemos que buscar. El camino largo está lleno de retos, de obstáculos, pero es Dios el que nos permite salir adelante de todo. Amén. Amén. Vea la respuesta del Señor a esa petición, a esa tentación de Satanás. Jesús le dijo, escrito está también. O sea, si tú te sabes la Biblia, yo también me la puedo, ¿verdad? Y es lo que debemos de contestarle al diablo, porque muchas veces nos va a hablar así como le habló al Señor. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No debemos abusar, hermanos, del poder de Dios y usarlo para nuestros propios beneficios, ni para conseguir resultados rápidos. Amén. La tercera tentación se basa en que Cristo usara el poder de Dios. Cristo tenía todo el poder a su disposición, hermanos. Él podía haber mandado 6 millones de ángeles allá a Jerusalén. Acaben con todos estos romanos. ¿Sí o no? Amén. Y mire, ese imperio se hubiera terminado en un segundo. ¿Por qué? Porque esos soldados romanos no hubieran tenido oportunidad, ¿verdad? Roma en ese momento ostentaba todo el poder. Poder político, económico, cultura, conexiones, costumbres sociales, todo ello lo controlaban en esa época. ¿Por qué entonces usaron un montón de galileos que ni siquiera tenían cultura, no habían ido a la escuela muchos de ellos, ¿verdad? Para conquistar al mundo, en lugar de hacerlo de una vez con el poder del cielo. Esta tentación, la tercera, está basada en el poder, que es algo que los seres humanos nos obsesiona. ¿Sí o no? A todos nos obsesiona tener el poder y el control. Si no, mire, alguien que llega como ordenanza
A una compañía dice, un día yo voy a ser el presidente de aquí. Por eso estoy estudiando el poder. Está bien que tenga ambición, ¿verdad? Pero muchas veces, mire, esa ambición nos lleva a ostentar el poder. Y ahí es donde nos perdemos, ¿verdad? Entonces, esta tentación, decía, está basada en el poder, que es algo que a los seres humanos nos gusta, y la gente religiosa tampoco se salva de eso. En la época de Jesús, los religiosos estaban, miren, a un nivel alto. Eran intocables, inclusive hasta para los romanos. Estaban casi a un mismo nivel. Los religiosos tenían su propia guardia, ¿verdad? Soldados a su disposición. Y Roma también le prestaba soldados a la institución de los judíos. Ahora, es más fácil, hermanos, para algunos usar los puños para conseguir los objetivos que hacerlo a través de una marcha del siervo fiel y diligente. El camino del Señor era un camino empedrado, lleno de obstáculos, lleno de vicisitudes, lleno de sangre, lleno de dolor, lleno de calamidades. El Señor fue vituperado, fue escupido por los soldados romanos e inclusive maldecido por todos ellos. Pero Él, mire, llegó hasta el fin, ¿verdad? Veamos de qué se trata. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Estas son patadas de ahogado de Satanás. Él dijo, aquí voy a aprovechar esta situación porque este hombre está débil, ¿verdad? Cuando estamos en debilidad, Satanás se aprovecha de nosotros. Y él pensó que podía hacer lo mismo con el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús tenía sus principios muy bien cimentados. Y al contrario de lo que a alguno le parece, ¿verdad?, de que está débil, él estaba fuerte a nivel espiritual, porque había ayunado 40 días y 40 noches. Y se le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, ¿ustedes creen que el Señor Jesús iba a ceder ante esta tentación? Si él ya en ese momento, a pesar de que era un hombre, ya era rey, ¿verdad? Sin embargo, usted mira cómo el diablo ataca por ese lado. El poder por la vía fácil tiene un precio, y ese precio es convertirse en siervo de Satanás. Hay muchos que tienen muchos recursos aquí en la tierra porque le han vendido su alma a Satanás. Mire, los narcos, yo no sé si usted ha visto alguna vez la historia de este Pablo Escobar. Llegó a tener, pero millones de dólares. Eran, pero cuartos llenos, ¿verdad?, de billetes por el negocio del narcotráfico. Tenía jets, tenía aviones, tenía mansiones, tenía, inclusive dicen en Colombia, un zoológico personal con animales que había traído de África. Dicen que era una belleza eso. Entonces, él tenía prácticamente todo lo que alguien puede desear aquí en la tierra. Pero, ¿qué fue lo que no tenía? No tenía paz en su corazón. No tenía Cristo, tenía Satanás. Y Satanás un día le cobró la factura y le dijo, hasta aquí llegaste, amigo. Y se lo llevó. La adoración a Dios, hermanos, debe ser lo primero y lo último en nuestras vidas. Quiero que busque Mateo 22. Y con esto terminamos este estudio. Espero que haya sido de bendición para usted. Mateo 22.
versículo 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios quiere que le sirvamos, que le amemos, que le adoremos, que le busquemos con el 100% de nosotros. No el 10, ni el 50, ni siquiera el 99%. Él quiere el 100% de nosotros. Amén. Él quiere que estemos atentos a Él en todo momento. Dice, con todo tu corazón. ¿Qué hay en el corazón, hermanos? Ahí es donde reside todo lo que son las emociones, ¿verdad? O sea, me vas a amar con toda tu emoción. Dice, con toda tu alma, que es parte de nuestra mente también, y con toda tu mente, con inteligencia quiere que le amemos. Que pensemos en nuestra mente, ¿le amo a Dios o no le amo? Reflexionemos, ¿por qué le amo? Yo le amo, ¿por qué? Porque Él me rescató, hermanos. Amén. Y por eso yo estoy aquí parado. Y por eso le sirvo. No lo hago por otra cosa, lo hago porque el Señor me salvó. Y yo no quiero ir al infierno, por eso estoy aquí. Y le sigo sirviendo a Él. Amén. Gloria a Dios. Él lo quiere todo. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Está claro? ¿Como el agua? Bueno, perfecto. Vamos a orar entonces. Padre bendito, gracias por esta palabra. Oramos, Señor, para que tú te manifiestes. Y te pido también, Padre Celestial, por mi hermana Maritza, que está aquí presente, que tú pongas tu mano, Señor, de sanidad y le quites, Señor, esa parálisis que tiene y que le des una normalidad nuevamente, Padre. Oramos para que el tratamiento y todo lo que ella vaya a hacer, Padre, funcione al 100%. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.